¿Qué va a pasar cuando llegue la ley dominical? Y este gobierno que tenemos ahora está moviéndose rápidamente hacia la ley dominical. Anteayer tuvieron la entrevista de una persona que va a dirigir ese proyecto. Y ahora falta solamente su confirmación por el Congreso. Y su trabajo principal de él es liderar todo en la dirección de la ley dominical. Las cosas se están moviendo rápidamente. Pero cuando llegue esa ley, la crisis final habrá llegado a la iglesia. Esa ley trae consigo la prueba final para el pueblo de Dios y después la prueba final para el mundo. Pero primero comienza en la casa de Dios. Y lo que el diablo está haciendo es haciendo dormir al pueblo de Dios y a los pastores y administradores para que no suenen el alarma, para que nadie se despierte y se prepare. En 2015, cuando se tomó la decisión oficialmente de rechazar la inspiración del Espíritu Santo y el inminente retorno de Cristo, era un golazo para el enemigo. No leer el Espíritu de Profecía, no creer el Espíritu de Profecía, significa que hay muchos que no van a saber qué hacer, cómo prepararse. Y decir que el retorno de Cristo no es inminente significa que me puedo dormir espiritualmente porque falta mucho. Como ese pastor de la Asociación General que dijo que podría ser más de 1000 años. Y vamos a hablar hoy día de la puerta que se cierra, cuando ya nunca más se va a abrir. Cuando Noé dio su última invitación, Dios le dijo: entra al arca y déjame cerrar la puerta. Entraron al arca y el ángel cerró la puerta. Hasta ese momento, después de 120 años, el pueblo tenía oportunidad para arrepentirse. Dios es amor, Dios es misericordia, pero llega un momento cuando Dios dice no más. Y cuando estamos muy cerca a ese evento, cada decisión que tomemos tiene implicaciones muy serias. ¿Por qué? Porque cada vez que rechacemos al Espíritu Santo, se nos hace más difícil aceptar la voz del Espíritu Santo. Llega el momento cuando el Espíritu Santo nos dice, ya no más. Y nunca lo escuchamos más. Y ni sabemos. Seguimos tranquilos en el pecado que estamos cometiendo, en los errores que hemos aceptado. Pero cuando ya nos pasamos de la línea y Dios tiene que decir ya el tiempo se acaba y decidimos todavía insistir en no obedecer, entonces Dios acepta. Pero ya Él se retira, no nos molesta más. El terror más grande para mí es dejar de escuchar la voz de Dios. Ni nos damos cuenta. Estamos como pueblo de Dios a las vísperas de la crisis final. Cuando llegue la ley dominical, hemos llegado a la crisis. ¿Qué va a pasar cuando llegue la ley dominical? Y este gobierno que tenemos ahora está moviéndose rápidamente hacia la ley dominical. Anteayer tuvieron la entrevista de una persona que va a dirigir ese proyecto. Y ahora falta solamente su confirmación por el Congreso. Y su trabajo principal de él es liderar todo en la dirección de la ley dominical. Las cosas se están moviendo rápidamente. No estamos lejos. Aparentemente Dios ya está dando su permiso. Pero cuando llegue esa ley, la crisis final habrá llegado a la iglesia. Esa ley trae consigo la prueba final para el pueblo de Dios
y después la prueba final para el mundo. Pero primero comienza en la casa de Dios. Ahora, aunque la Biblia no dice cuál es la crisis final, pero dice que a medianoche, Mateo 25, a medianoche se escucha un gran clamor. El esposo viene, salgamos a recibirlo. Y todas las 10 vírgenes se levantan, se despiertan. De todos los púlpitos adventistas, los pastores, los administradores van a predicar diciendo: ha llegado la ley dominical, ahora es momento para prepararse. Pero ninguno se va a poder. No escuchas esto de los púlpitos ahora. Ahora es el momento de preparación, la puerta está abierta. Pero en unos pocos meses, yo no sé cuántos, pero en unos pocos meses, digo meses, no digo años porque yo no sé, podría ser en menos de un año. Se está moviendo, cuando Dios diga que sí va a ser, pero va a ser pronto. Pero prefiero decir meses. En unos pocos meses, todos se van a despertar a la realidad que la ley dominical ya llegó y van a decir: es momento para ir al campo, es momento para prepararse, es momento de oración. Pero de las vírgenes no preparadas, ninguna pudo entrar a la boda. Porque eso se hace antes. Y lo que el diablo está haciendo es haciendo dormir al pueblo de Dios y a los pastores y administradores para que no suenen el alarma, para que nadie se despierte y se prepare. Porque la pesadilla más grande para el diablo es tener que Dios prepare a un pueblo. Y sabe que tiene que ser entre el profeso pueblo de Dios. No me puedo imaginar qué triste será tocar la puerta y encontrar que diga: no te conozco. No puedo imaginarme. Porque para un ex adventista, eso va a ser la sentencia final. Sería mejor morir, pero morir no te ayuda. Porque si te mueres, te despiertas 1000 años después para la sentencia final. Vivir peor, porque ahora tienes que vivir todos los días con esa agonía de alma que te dice: muy tarde, la puerta se cerró. En 2015, cuando se tomó la decisión oficialmente de rechazar la inspiración del Espíritu Santo y el inminente retorno de Cristo, era un golazo para el enemigo. No leer el Espíritu de Profecía, no creer el Espíritu de Profecía, significa que hay muchos que no van a saber qué hacer, cómo prepararse. Y decir que el retorno de Cristo no es inminente significa que me puedo dormir espiritualmente porque falta mucho. Como ese pastor de la Asociación General que dijo que podría ser más de 1000 años. La puerta va a cerrar para la iglesia adventista, pero va a estar abierta para aquellos que todavía no han sabido. Ahora, dice Mateo 25, que las que estaban preparadas, se levantaron y entraron a la boda. En versículo 10, y la puerta se cerró. Mateo 25, 10. La puerta se cerró. Y las otras vinieron después y tocaron: Señor, Señor, ábrenos. De cierto os digo, no los conozco. Son las palabras de Jesús mismo. Ahora, aquí habla de ¿entraron a qué? ¿Qué pasó cuando entraron? ¿Qué dice Mateo 25:10? ¿Entraron a qué? A la boda. ¿Ustedes saben que hay una boda que se va a realizar? ¿Entre quiénes? Entre Jesús y su pueblo.
Yo tengo que ir a Australia en septiembre para la boda de mi nieta. Y las bodas son hermosas. Y es interesante que a mí, yo he participado, he oficiado en muchos matrimonios, pero a mí nunca me invitaron a la luna de miel. ¿Ustedes conocen de algún pastor que han invitado a la luna de miel? No, es que hay una diferencia entre los esposos y los invitados. ¿No es verdad? Hay una diferencia. Porque yo soy un invitado solamente. El esposo y la esposa van en su luna de miel, pero los invitados vuelven a su casa. Hay una diferencia. ¿Y qué dice Apocalipsis? Apocalipsis 22. Hay dos entidades que invitan. Versículo 17 de Apocalipsis 22. Y el Espíritu y la novia dicen, ven. ¿Y a quién están invitando? A los invitados. Entonces, el trabajo de la novia, de la esposa, es predicar e invitar a los invitados para que acompañen en la cena del Cordero. Entonces el trabajo, lo que va a pasar, la hermana White dice que no vamos a estar en la boda. La cena de la boda sí vamos a estar, en ese banquete. Pero no vamos a estar en la boda porque la boda acontece en el cielo mientras nosotros estamos acá en la tierra. Regocijaos cielos y tierra porque la esposa se ha preparado. Entonces, cuando la esposa esté lista para el matrimonio, recién va a acontecer. Y el matrimonio acontece cuando las 5 vírgenes entran a la boda. O sea, la boda no es la venida de Cristo. La boda acontece antes que venga Cristo, cuando todavía estamos en esta tierra. Yo antes pensaba que la esposa era toda la iglesia. No. La esposa es aquellos que tienen el nombre del esposo escrito en su frente. Apocalipsis 14, Apocalipsis 7, Apocalipsis 3. Hablan de ese evento. Apocalipsis 3, hablando de Filadelfia, dice, tienen el nombre del Padre, Nueva Jerusalén y el nuevo nombre de Jesús. Y Apocalipsis 14 habla de los 144,000 que tienen el nombre del Padre. En inglés y español dice el nombre del Padre, pero en muchos otros idiomas dicen el nombre del Padre y su nombre escrito en su frente. No es solo uno. Ocurre que cuando se casó mi esposa conmigo, ella cambió su apellido. En muchos países en Latinoamérica no se hace así. En Puerto Rico ¿no se hace? No se cambia apellido. Casi Latinoamérica casi no. Pero creo que el modelo de inglés es más cerca al modelo que Jesús usa. Porque cuando su novia se casa, él escribe su nombre en su frente. Y ellos cambian su nombre. Interesante que cuando están caminando en primeros escritos, tú lees que está caminando Jesús con todo el pueblo. Y hay mártires, y hay niños que han sido mártires que tienen una franja roja. Y cuando pasan por un bosque y cuando llegan cerca, ahí está el templo, Jesús levanta su voz y dice, solo los 144,000 pueden entrar aquí. Y adentro está escrito en los pilares todos los nombres en letras doradas, letras de oro, los nombres de los 144,000. Ahora, interesante, ¿quién es que entra a la casa con el esposo?
su esposa. Los invitados tienen sus propias casas, pero la esposa vive en la casa del esposo. Interesante que los 144,000 son los únicos que pueden entrar en la casa del esposo. Entonces, muy pronto, conectando todos los puntos, muy pronto los 144,000 van a entrar a la boda. Y los que no se prepararon, no tienen aceite, se quedan afuera. Y los 144,000, el espíritu y la esposa dicen, ven a todo lo demás en el fuerte pregón. Ven, ven, acompaña, ven, ven. Cristo viene pronto, acompáñenos a la gran cena del Cordero. Ahora, en Servicio Cristiano, menciona que Satanás está intentando hacer dormir al pueblo de Dios. Y ese estado somnámbulo, de medio dormilón, dice, eso es satánico, dice la hermana White. Ese estado de no poder despertar espiritualmente. Venir a la iglesia, cantar, volver a casa, vivir la vida normal, venir a la iglesia, cantar una oración, escuchar un sermón interesante de que no tiene un cierto sonido, no conmueve el corazón, no es un cuchillo que nos hace reconocer nuestro estado fatal. Entonces, simplemente es entretenimiento, a veces chistes y bromas. Se sigue durmiendo, dice la hermana White, el diablo sabe que si el pueblo sigue durmiendo un poquito más, su destrucción está cierta. O sea, esperar un poquito más y la puerta ya no está abierta. Y ya no le importa al diablo. Despierta, escucha sermones, escucha todo, haz lo posible, cómprate aceite en algún lugar, pero ya no vas a poder entrar, ya no importa. Tu destrucción está cierta. Ahora es el día de salvación. Ahora es el momento. Estábamos en Tennessee, vino una familia cubana para ayudarnos. Tienen una hija ahí y bueno, a los quinceañeros medio el mundo le está tentando. Es una buena chica. Pero siempre la tentación de quizás debo vivir una vida un poquito más liberal, gozarme con mis amigos, algún día volver a la iglesia. Algún día o vivir mi vida del mundo y algún día arrepentirme y arreglar. Es que no hay tiempo. Estamos tan cerca. En el tiempo de Noé, sin duda, habían quinceañeros que estaban pensando, voy a gozarme un poco más de la vida, algún día voy a entrar al arca. Es que el día de un minuto después que se cierra la puerta, nunca más. Entonces yo le expliqué a ella, le dije, el problema es que tú estás viviendo tus años quinceañeros cuando ya se está por cerrar la puerta. Para mí pasaron muchos años, yo tomé mi decisión a los 18 años y nunca he cambiado, me bauticé más jovencito, pero todos tenemos dudas y tenemos que cementar nuestras decisiones y finalmente a los 18 años tomé mi decisión y nunca he cambiado de opinión y Dios ha dirigido. Pero tú tienes que tomar tu decisión antes que cierre la puerta. ¿Qué quieres hacer? ¿Esperar hasta que cumplas 22 años, 23, 25 años? La puerta se va a cerrar mucho antes. Ahora es tu día de salvación. Y si tienes 12 años, 15 años, 17, 18, 20, no puedes esperar mucho más. Y cada vez que tú te alejas de Dios, aunque sea con intenciones de volver, te vas a asegurar que vas a estar afuera cuando la puerta se cierre. Eso sería muy terrible que tus padres estén adentro y tú estés afuera. Y esa es la decisión que tenemos nosotros. No podemos jugar con el perdón. El día antes que se cerró la puerta, el perdón estaba disponible. Un minuto después,
nunca más. Y por eso para el pueblo de Dios, yo me imagino cómo lloró Jesús después de la entrada triunfal en el burrito que entró a Jerusalén. Y dice la hermana White que faltaban pocos minutos para que se ponga el sol. Y los últimos rayos de misericordia estaban, la puerta estaba todavía abierta. Pero cuando bajaría el sol, la última oportunidad para Jerusalén se habrá cerrado. Él lloró lágrimas amargas, porque cómo añoraba salvarlo a Jerusalén. Cuando venga el Mesías nos va a salvar de los romanos, decían. Tenían razón. Si hubiesen aceptado al Mesías, Dios les hubiese salvado de todo eso. Pero en vez, no tenemos rey más que a César. Ellos mismos se condenaron. Aceptaron a su rey César y Dios se retiró y le dejó a Roma el destino de Jerusalén. No es culpa de Dios si nos perdemos. Dios nos ha sido tan misericordioso, nos ha dado luz, nos ha dado un mensaje de salud, nos ha dado la verdad, verdades, incomprensión de profecías. Entendemos las profecías como ninguna otra iglesia. Unos años atrás, yo y mi esposa estábamos pasando por el aeropuerto y nos paró un pastor de una iglesia evangélica muy grande en Santa Cruz, Bolivia. Y él dijo, yo y mi esposa miramos a la red a venir, no hay otra iglesia como la iglesia adventista que entiende profecías. Y eso es verdad. Y lo predicamos el domingo en la iglesia. El mundo está mirando. Hemos sido bendecidos como nadie más. Y si nos perdemos, no es culpa de Dios. Somos tercos, cabeza dura, cerviz duro. ¿Qué más puede hacer Dios con la iglesia? Y ahora nos hemos unido con las Naciones Unidas y estamos llevando la agenda del nuevo orden mundial. Yo agradezco a Dios que en Bolivia todas las iglesias evangélicas se reunieron y dijeron, rehusamos pedir el pinchazo para que entren a la iglesia. ¿Qué tiene que ver eso con asistir a la iglesia? Nunca vamos a hacer eso. El que quiera entrar a nuestra iglesia está libre para entrar, pero la iglesia adventista cerró las puertas y dijo, nadie entra sin pinchazo. Eso viene de Roma. Los evangélicos fueron mucho más valientes que nosotros. Hay pastores evangélicos que se fueron a la cárcel por mantener su iglesia abierta. Entonces Dios llora. Lágrimas amargas. Mi pueblo remanente que tanta luz ha recibido, ahora se está uniendo con otro novio, otro esposo, llevando la agenda del enemigo de Dios. ¿Qué más puede hacer Dios? En cierta forma me hicieron la pregunta el otro día en la entrevista. ¿Usted piensa que la iglesia puede terminar la obra de Dios ahora en el fuerte pregón? Mi respuesta fue, como individuos, sí. Como institución, creo que ya hemos ido tantos años en otra dirección que es casi imposible para que un barco grande dé la vuelta en un río estrecho. Nos hemos aliado tanto con el mundo que ¿cómo vamos a dar una vuelta en pocos meses lo que demoramos décadas en llegar? Formar relaciones con el mundo en tal manera que si quisiéramos dar la vuelta, no hay cómo anular todos los años los teólogos que hemos enseñado mal, los pastores administradores que aprendieron mal, que no conocen la historia de la iglesia, no les enseñan, que ya no creen en espíritu de profecía.
¿Cómo puedes cambiar todos los pastores y administradores con una formación mala? Y los pastores viejos, los canosos, que conocen la verdad, se están jubilando o lo están jubilando. No sé cómo una institución se puede reinventar en poco tiempo. Para mí no es posible, pero con Dios todo es posible. Puede hacer que Dios deje caer una tormenta tan grave que todos aquellos se quedan afuera y los que se han preparado se quedan adentro y se pueda. Dios sabe, yo no soy Dios. Yo solo digo que humanamente Dios tendrá que usar a los individuos que realmente creen todavía, que realmente están dispuestos a escuchar y obedecer la verdad, y leer el espíritu de profecía y obedecer. Con Dios todo es posible, eso tengo que admitir. Cuando acontezca la boda, va a recibir poder la esposa, va a recibir poder del cielo y va a salir para predicar con gran poder y nadie lo va a poder parar. Ese mensaje va a llenar la tierra y la gloria de Dios va a cubrir la tierra como aguas cubren el mar. Habacuc 3. Yo quiero estar allí. Pero ahora voy a hablar del pecado contra el Espíritu Santo. Cuando tú sabes, conoces una verdad y dices, yo creo que esto es la verdad, pero si yo predico eso, voy a perder mi trabajo. Mejor me quedo callado. Y Dios te dice, pero tienes que predicar la verdad, el pueblo está durmiendo. No, pero Señor, si yo predico la verdad, me van a despedir. Y si yo insisto en no escuchar la voz de Dios y proteger mi trabajo, en vez de obedecer a Dios, el Espíritu Santo se va retirando. Y se va retirando. Cada vez que yo tengo esa conciencia que me habla y no obedezco, se retira el Espíritu Santo. Por eso cuando el tío me habló y me hizo la pregunta, David, aquí en Puerto Rico, ¿no? El expresidente de la asociación, no voy a mencionar nombres, pero cuando me hizo la pregunta me dijo, desde 2015, David, desde 2015, cuando yo era presidente tantos años de la asociación, yo no veía estas cosas, pero ahora pecados graves están entrando en los pastores y administradores. ¿Cuál es el problema? Le dije, tío, desde 2015 los pastores que prefieren su trabajo en vez de escuchar la voz de Dios, ya no escuchan la voz de Dios. Y cuando uno peca contra el Espíritu Santo, robar, adulterio, pornografía, ya no es un problema. Un poquito de pornografía, normal. Un poquito de adulterio, bueno, me van a perdonar. Me arreglo con la administración. En el Perú, un pastor trabajaba, su esposa era doctora, era ginecóloga. Y un día su esposo, ella descubrió que estaba cometiendo adulterio. Y ella le dijo, querido, yo no puedo aceptar eso. Tú tienes que renunciar como pastor. Y él dijo, pero si ya saben, puedes decir lo que tú quieras, no van a hacer nada. Ella se fue al presidente de la Unión y le dijo, ¿ustedes han sabido que mi esposo está en ese problema? ¿Y no hicieron nada? ¿No lo disciplinaron? ¿No lo sacaron? Se quedó en silencio. Y finalmente, él continuó con la relación.
ilícita. Ella tuvo que divorciarlo para salir de la relación. Y ella vive en California. Es una amiga nuestra. Pero la persona que el presidente de la Unión era muy amigo mío, yo casi no podía entender. Pero el problema hoy en día, el pastor sigue ahí todavía, años después. Ha llegado a ser casi común malversión de fondos, otras cosas. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se explica que graves pecados están entrando en vidas de muchos líderes? Cuando el Espíritu Santo ya no habla, no es problema. La hermana White dice, no debemos sorprendernos de ninguna cosa. ¿Pero por qué? Es que cuando no hay Espíritu Santo, no hay remordimiento. Y si mi amigo, mi colega peca, yo tengo que esconderlo. Tengo que protegerlo, porque capaz me toca a mí la próxima vez. En un país en Sudamérica hay 5 uniones. Y 3 de los presidentes renunciaron el mismo año por graves problemas morales. Y el 4 después renunció. Y dicen que el otro está con miedo. Pero, ¿miedo de qué? Si tú estás con la conciencia limpia, no tienes que tener miedo de nada. Uno tiene miedo solamente cuando hay algo que esconder. ¿No es verdad? Y tristemente, yo trabajé tantos años y conozco a todo el mundo y conozco mucho más de lo que uno puede hablar. Pero les quiero decir lo siguiente. El Espíritu Santo se ha retirado de muchos. Y eso debe hacer temblar el corazón, pero cuando uno ya pierde el Espíritu Santo no tiembla el corazón, porque ni se dan cuenta. Por eso a veces actúan duramente con algunos hermanos y disciplinan, actúan y no hay justicia a veces, pero es que algunos ya no tienen conciencia. Y por eso no hay que sorprendernos. Estamos en la última generación. Vamos a ver la cizaña y el trigo dividido. Entonces, aunque es triste, aunque rompe el corazón, reconocer que estamos en una situación donde mal y bien existen en la misma iglesia, tiene que ser que Dios permita diferentes cosas y Dios se va alejando de un grupo y se va acercando al otro. El corazón más triste es el de Dios. Pero Dios no se va a casar con una novia que ama a otro esposo. Tiene que ser una novia sin mancha ni arruga. No con pocas manchas y con pocas arrugas. Ustedes, hombres casados, ¿cuántos se casarían cuántos se hubiesen casado sabiendo que la novia ama a otro? ¿Alguien aquí? ¿Te hubieses casado sabiendo que tu novia ama a otro? No, ninguna mano. Ustedes no casados, ¿quieren casarse con una novia que realmente tiene otro amante también? Ninguno. Nadie. Ahora, ese es el problema con Dios. Él quiere casarse con una novia que está enamorado de Él. Y de Él solamente. Si amamos al mundo, somos enemigos de Dios. Pero todos tenemos al mundo adentro. Hablamos de salir de Babilonia. Vamos a predicar el mensaje del 4º ángel de Apocalipsis 18. Salir de Babilonia, pueblo mío. ¿Sabes qué? El problema es que Babilonia está dentro de cada uno de nosotros. No es tanto salir de Babilonia, es sacar Babilonia de mí. Porque todavía tenemos amor por Babilonia. Y no estamos hablando de solo doctrinas falsas. El mundo todavía nos atrae.
Y tenemos que dar la espalda al mundo y fijar los ojos en Jesucristo, pero todavía queremos con una mano tener al mundo ahí. Entonces yo no estoy solamente hablando de otros, yo estoy hablando de mí. Es que todos tenemos una reforma y tenemos que redirigir nuestros corazones y nuestra lealtad a solo uno, Jesucristo. No puede haber dos novios. Hay cantos de himnos, ¿no? Que canta el mundo sobre tener dos amantes. Esos son la música del mundo. En el pueblo de Dios no puede haber dos, solo uno. La lealtad 100% y el amor solo por Jesucristo. Y Dios, tenemos que pedirle a Dios que saque, antes de predicar a otros que salgan de Babilonia, tenemos que pedirle a Dios que saque Babilonia de nosotros. Y todos lo necesitamos. Y todos tenemos cierto amor por el mundo.